y bendecir el santo nombre del Señor. Amén. Así que cuando vengamos a este lugar, vengamos dispuestos a alabarle, a bendecirle y a glorificar su santo nombre. Los voy a invitar, hermanitos, a que abran sus Biblias en el capítulo número 4 de Primera de Timoteo. Capítulo número 4 de Primera de Timoteo. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primer libro de Timoteo, capítulo 4. ¿Los tenemos todos? Gloria a Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. El versículo primero en adelante: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía y mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. Gloria a Dios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Padre de la gloria, poder estar una vez más ante tu presencia. En esta hora, Señor, te pido que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para que podamos, Padre de la gloria, meditar en tu maravillosa palabra. En esta hora, Señor, pongo cada una de las vidas, Señor, que se encuentran en este lugar, Padre de la gloria, los pongo en tus manos, maravilloso Dios. Te pido, Padre de la gloria, que si mis hermanos están siendo atormentados, Señor, por diversas situaciones, Padre de la gloria, yo te pido en esta hora, Señor, que tú los libertes en el nombre de Jesús y que tú hagas una obra sobrenatural, Señor, sobre sus vidas, maravilloso Dios. Si hay alguno de mis hermanos enfermos en este lugar, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Obra sobre cada vida, Señor, que en este lugar, Señor, pueda estar tu presencia. Maravilloso Espíritu de Dios, toca en esta hora los corazones, toca las vidas, Señor, que podamos salir de este lugar llenos de tu presencia, maravilloso Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a quien les da la gloria. Gracias, maravilloso Dios. Amén
Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a hablar con respecto a la necesidad de la iglesia, o la necesidad del cristiano, de, hermanos, de estar atentos a lo que está aconteciendo hoy en día alrededor del mundo, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos, hermanos, de mucho desenfrenamiento en el mundo, el cual, hermanos, la vida del cristiano viene a peligrar con tantas cosas que suceden alrededor del mundo, el cual, hermanos, es necesario que el cristiano tenga firmeza y esté parado, hermanos, bien firme en la palabra del Señor, para que pueda soportar toda acechanza que es del maligno, que pueda, hermanos, soportar y pueda mantenerse íntegro, hermanos, y fieles al Señor, porque el Señor, hermanos, tiene grandes cosas preparadas para su iglesia. El Señor, hermanos, tiene cosas que son maravillosas, cosas que no pasan por nuestra mente, cosas que nuestros ojos nunca han visto, cosas, hermanos, que nunca nos imaginamos que un día la tendremos al frente. Hermanos, el Señor nos las va a ver, pero ahí es necesario, hermanos, que nosotros en nuestro proceder en esta tierra, que nos mantengamos firmes ante las situaciones que están aconteciendo. Que no haya absolutamente nada que nos pueda mover de nuestra fe en Cristo. Que nadie, hermanos, pueda robarnos la bendición que Dios nos ha dado. Lamentablemente, hermanos, a través de los tiempos han venido, hermanos, habiendo muchos cambios en el mundo, y, hermanos, y se ha introducido mucha mala enseñanza, muchas malas doctrinas, pero la palabra del Señor nos quiere preparar para que nosotros, hermanos, estemos atentos ante, hermanos, la amenaza de las doctrinas que realmente no tienen que ver nada con lo que es la verdadera palabra del Señor. Porque muchos profesan predicar un evangelio, pero realmente no es un evangelio el cual, hermanos, es enviado por Dios, sino que nosotros conocemos el verdadero evangelio, que está a través de la salvación de Cristo Jesús. Que somos salvos por gracia, que somos salvos gracias a la misericordia de Cristo Jesús. Pero anda por ahí, hermanos, afuera, muchas enseñanzas que realmente no tienen nada que ver con la obra del Señor. Dice aquí, hermanos, la palabra del Señor en el libro que leímos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice que la iglesia se va, hermanos, a ir tras las doctrinas de engaño, tras las doctrinas de mentira, tras la doctrina, hermanos, de demonios. Quiere decir, hermanos, que no todo el que se para en un púlpito a predicar realmente está hablando de la verdadera palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber bien a quienes nosotros escuchamos. Porque saben, hermanos, que aquel que no habla
hermanos, con respecto a que Cristo pronto vendrá, hermanos, y vendrá por su iglesia. Y hoy dicen muchos predicadores, no, es que al hablar del fin del mundo, es que al hablar de cosas del futuro, es que al hablar de cosas que van a acontecer en un tiempo más adelante, es como entrarle y tener a la gente con miedo. Y por eso es que la gente llega a las iglesias, porque les meten miedo. Por eso es que reciben a Cristo, porque tienen miedo del miedo que se les mete al predicarles de esa manera. Y saben, hermanos, no podemos nosotros parar de predicar algo que es cierto, algo que es ciertísimo, algo que va a acontecer, que un día, hermanos, será la venida del Señor en las nubes y nos llevará a todos y todos, hermanos, los que estemos en Cristo Jesús. Amén. Seremos levantados. Amén. Pero saben, hermanos, muchos les es locura. Creen, hermanos, que al hablar de estos temas van a hacer, hermanos, que la gente se vaya de las iglesias. Pero, hermanos, yo soy de los que pienso de que si algo está escrito en la palabra del Señor, es necesario que nosotros lo hablemos y que sepa la iglesia que es necesario que mantenga su integridad, que es necesario que se mantenga firme, que es necesario que se mantenga fiel, porque si no se mantiene fiel, no verá la gloria de Dios. Si no nos mantenemos íntegros al Señor, si no nos mantenemos en la verdadera palabra del Señor. Hoy, hermanos, las iglesias, mega iglesias, pero lamentablemente nunca le llegan a hablar a la congregación con respecto al infierno, a la realidad del infierno, a la realidad del cielo, a la realidad de que vendrá un fin. Y cuando ese fin llegue a esta tierra, porque todo lo que un día inicia, un día termina. El libro, esta Biblia inicia en el libro de Génesis, y cuando inicia habla con respecto de la creación de la tierra. Pero en el libro de Apocalipsis habla sobre la destrucción de la tierra. La Biblia habla de cómo el hombre fue, hermanos, un ser viviente, y después, hermanos, habla de la muerte que va a llegar, que todo principio tiene un final, todo principio, todo lo que un día inicia, un día va a terminar. Pero saben, hermanos, que déjenme decir esta mañana de que no todos vamos a ir al mismo lugar. Hay un lugar de gozo, hay un lugar de alegría, hay un lugar de regocijo, donde la palabra del Señor dice, hermanos, de que ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá más sufrimiento, porque estaremos ante la presencia de nuestro amado Salvador. ¿Será, hermanos, que es malo hablarle a ustedes de que se esfuercen, de que sigan para adelante, de que, hermanos, busquen cada día más del Señor, porque grandes cosas nos esperan? Amén. Ante la presencia del Señor. Pero no podemos ignorar nosotros una gran verdad. Ante el peligro que estamos hoy en día, en caer en una falsa doctrina. Hoy muchas veces se suben a los púlpitos grandes teólogos y le empiezan a hablar, y hablan tan bonito y hablan tan hermoso, y hermanos, si les hablan de cómo surgió Israel, qué lenguajes hablaron, en cuántos idiomas el libro, la Biblia fue escrita, y hermanos, grandes descubrimientos. Pero realmente lo que es la esencia, donde, hermanos, hay que ponernos nosotros al frente y saber que un día tenemos que confrontar la muerte, y un día, hermanos, tendremos que estar al frente de nuestro Dios, y tenemos que entregar cuentas de nuestros actos, de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces eso nunca
se lo dicen a la gente. Y la gente muere, vive su vida en esta tierra engañados. Mueren engañados. Toda su vida en este proceder en la tierra, creen que su vida ha sido agradable ante el Señor con el solo hecho de asistir a la iglesia, con el solo hecho de hacerse llamar cristiano, cuando el Señor conoce la vida de cada uno, que es necesario estar íntegros ante Dios, que es necesario, hermanos, ser fieles a Dios y soportar. Pero la influencia diabólica hoy en día, hermanos, está tan acrecentada que, hermanos, muchos de los que ya creen en el Señor se volcan y se van de las iglesias donde le predican la verdad, donde le dicen, hermanos, de que prepare su vida, que mantenga una firmeza, a ir, hermano, a un lugar donde no les prediquen realmente cuál va a ser el final a través de la palabra del Señor. Es necesario que nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado. Que nosotros como cristianos no le digamos amén a todo lo que nosotros escuchamos. Aunque hoy en esta mañana estamos hablando una gran verdad, pero a muchos no les gusta. Y por eso no dicen amén. Porque no les gusta que nos digan que un día este mundo se va a terminar. Pero se va a terminar. No nos gusta que nos digan que un día nos vamos a morir. Pero nos vamos a morir. No nos gusta que nos digan que santifíquese, que honre a Dios, que glorifique a Dios, porque sabe que anda mal con Dios. Pero es un buen día para reconciliarse con Dios y decirle al Señor: perdóname, Señor, mis acciones. Perdóname mi actitud, Señor, me he equivocado. He hecho las cosas malas. Pero grande es el Señor, que, hermanos, tiene misericordia para con nosotros. Pero, hermanos, saben que a nosotros siempre nos han catalogado como locos. ¿Saben que cuando Dios le habló a Noé y le decía que preparara un arca para que pudiera, hermanos, entrar, y que era la única forma de encontrar, hermanos, la salvación, de no morir? Entonces Noé empezó a predicarle a la gente y les empezó a decir: va a llover, va a venir un gran diluvio y prepárense, esto se va a terminar, el Señor va a destruir la tierra. ¿Y qué le decían? Un viejito loco, le decían: cállate. Cállate, viejito, no estás diciendo mentiras, nunca ha llovido, nunca ha sucedido, nunca ha caído agua del cielo. ¿Cómo tú estás diciendo que va a caer agua del cielo? Y no le creyeron. Y así mismo, hermanos, cuando uno les habla a la gente y le dice que prepare su vida, que hay un infierno, que hermanos, un día se va a morir, que un día esto se va a terminar, porque todo se va a terminar, la gente lo toma como locura y no le da ninguna importancia a este tipo de cosas, de las cuales, hermanos, el diablo va ganando terreno. El diablo va ganando terreno y terreno y terreno. Y gente que antes creía, hoy no cree. Gente que antes honraba a Dios, hoy no honra a Dios. Gente que glorificaba a Dios, hoy no glorifica a Dios. Porque el diablo se les ha metido, y, hermanos, y los ha destruido y ha tomado el control de sus mentes. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es necesario que nosotros nos mantengamos en oración, pidiéndole al Señor, porque saben, hermanos, que un día será la venida del Señor. Esa fue la promesa del Señor, que un día Él vendría en las nubes. Estaban aquellos discípulos viendo al cielo, como su Señor partía,
y se acercan y le dicen: ¿qué estás viendo? Así como ves que Él va, así mismo volverá. El Señor se fue, pero dice su palabra que está a la diestra del Padre. Y un día volverá por nosotros. Y nos dejó la promesa del Espíritu Santo, el cual no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos, sino que el Espíritu de Dios estaría en medio nuestro para ayudarnos, para darnos fuerza, para fortalecernos. Así que no se sienta solo en ningún momento, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Porque el Espíritu de Dios está en medio nuestro y es el que nos va a dar la fuerza, es el que nos va a fortalecer. Pero es necesario, hermanos, en que nosotros nos mantengamos alertas a todo lo que está sucediendo en el mundo, de que no ha de ser, hermanos, que por un despiste nosotros, en vez de adorar a Dios y en vez de honrar a Dios, lo estemos deshonrando. Y en un futuro pagaremos las consecuencias. En un futuro, el Señor nos va a pagar a cada uno. A nosotros, hermanos, nos dicen que estamos mal porque tanto tiempo que le decimos a la iglesia que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Y lo mismo le decían a los discípulos: tanto que ustedes hablan que Cristo va a venir y nunca viene. Y Pedro les dijo unas palabras cuando ya se cansó, le dijo: no es tardanza. El Señor no ha venido por misericordia, porque no quiere que todos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Por eso es que el Señor no ha venido. Aunque muchos anhelamos la venida del Señor, porque sabemos que es una realidad, de que el Señor va a venir un día, de que el Señor un día va a venir y estaremos ante su presencia. Pero, hermanos, mientras el Señor no venga, es necesario que cada uno de nosotros estemos preparados, que estemos preparados para ese acontecimiento, sea que estemos vivos o sea que ya hayamos muerto, pero el Señor vendrá, porque el Señor cumple su palabra. Los profetas profetizaban y en sus profecías decían que vendría un cordero como inmolado, que vendría a salvar al mundo, que iba a pagar el precio con precio de sangre, con precio de cruz, y que iba a ser crucificado como el peor de los sacrificios que pueden haber, porque Él se hizo maldito por nosotros. Él llevó nuestros pecados, nos hizo, hermanos, benditos, pero Él llevó nuestra maldición, porque dice la Biblia: maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? Y Cristo Jesús vino por amor a nosotros, y vino a esta tierra y entregó su vida para darnos a nosotros la salvación. Pero hoy, hermanos, cada uno de nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Y sabemos y creemos que Cristo Jesús va a venir, porque Él cumple su promesa. Pero es necesario que no caigamos en el engaño, como dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos van a dudar y van a decir: no, es que no viene. Entonces viene la gente y comete un error, comete un pecado y no pasó nada. Y dice: no, el Señor no me mató. No pasó absolutamente nada. Entonces vuelve nuevamente. Y vuelve, hermanos, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. No sabiendo, hermanos, que el ojo de Dios siempre está abierto. Y que no hay escapatoria ante el ojo de Dios. El Señor todo lo ve. El Señor todo lo puede. El Señor todo lo sabe.
Saben, hermanos, el Dios que usted tiene es un Dios poderosísimo. Es un Dios, hermanos, que no tiene límites. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que el Señor que nos ha llamado es el que nos va a dar la fuerza y es el que nos va a dar la autoridad ante cualquier adversidad que quiera hacer que nos alejemos del Señor y que perdamos lo más maravilloso que el Señor nos ha dado, que es la salvación. En los tiempos de Noé, dice que el Señor regaba las plantas, dice, con el vapor de la tierra. Y dije, subía un vapor y ahí, hermanos, las plantas se mojaban y de ahí las plantas se alimentaban. Pero nunca había caído agua. Pero saben, hermanos, un día esa arca, hermanos, que Dios envió a Noé a formar, dice que las puertas se cerraron. Y cuando esas puertas se cerraron, dice que empezó a cerrarse los cielos y empezaron a venir nubes y de repente, hermanos, empezaron a caer gotas de agua. Gotas de agua y se fue haciendo más fuerte, se hizo lluvista y después de lluvista empezó a llover fuertemente y entonces la gente empezó a ver para el cielo y está diciendo, ¿qué está pasando? Esto que hoy está pasando no es normal. Y entonces cada uno de ellos dijeron, hoy sí le creemos a Noé, y agarraron y se fueron y le fueron a tocar la puerta y le decían, Noé, hoy sí te creemos, ábrenos la puerta, queremos entrar. Ahora sí sabemos que no era locura, no era mentira, el que tú decías que este mundo se iba a terminar. Pero saben, hermanos, era imposible. La oportunidad ya había pasado, la oportunidad ya se había terminado, porque después que esas puertas se cerraron, ya no se podían abrir hasta que el Señor diera la orden de abrirse. Pero eso pasó. Esta gente, hermanos, no vio la gloria del Señor y fueron muertos porque no escucharon la palabra del Señor. No era Noé el que les estaba hablando, era Dios el que les estaba hablando. Era Dios el que les estaba diciendo que se prepararan, que buscaran del Señor, porque si no iban a sufrir las consecuencias. Y hoy a nosotros nos retachan de locos. Pero cuando vean que la venida del Señor ya está, y que el Señor vino, y como la venida del Señor, hermanos, dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, como un parpadeo. Va a ser en un momento. Así decía Pablo. En un momento, en un abrir de ojos, será la venida del Señor. Y dice que todos los que estamos vivos seremos arrebatados. Y los que estén muertos, dice, serán resucitados. Es que eso es una realidad. Pero para el mundo, escuchar esto, eso es locura. Para la gente escuchar que Cristo viene y que el fin para esta tierra viene, el fin para esta humanidad viene, hermanos, es locura. Dicen, no, hombre, hermanito, está mal. Es que, hermanos, no es el volumen. ¿De qué nos sirve tener, hermanos, unas 5,000 personas, 10,000 personas y todos estén engañados? Y que a la hora que sea la venida del Señor, hermanos, la gente con las Biblias se va a quedar. Qué lamentable sería que viniera el Señor y que esté un pastor predicando y que sea el rapto y él se quede predicando. Y cuando vean un par de, dicen, no, pero ¿dónde está la hermana? Se iría para el baño. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No, el Señor se los llevó porque ellos sí, hermanos, realmente andaban bien con Dios. Pero será gran lamentación. Será lamentable. Será lamentable ese momento para aquellos, hermanos, que no quisieron escuchar la voz de Dios. Porque entonces van a decir, hoy sí. ¿Dónde están los que nos predican?
¿Dónde está el hermanito que siempre nos invitaba y que me hablaba de Dios y nunca lo quise escuchar? Tráiganmelo, hoy si voy a aceptar a Cristo. Ya va a ser demasiado tarde. Amén, gloria a Dios. Y muchos, lamentablemente muchos se van a arrepentir y van a decir, ¿por qué no le fui fiel a Dios? ¿Por qué no me santifiqué para Dios? ¿Por qué no le hice caso a Dios? Pero ya va a ser demasiado tarde. El resolver la situación es hoy que estamos en vida. Mañana puede ser demasiado tarde. La vida del ser humano puede terminar en cualquier momento. Puede terminar en cualquier instante. Nosotros no sabemos el día ni la hora cuando el Señor pueda venir. Y nosotros tampoco sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, cuánto de tiempo el Señor nos ha dado de vida. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es prepararnos para cuando sea que venga hoy, sea que venga mañana, o sea que venga entre 10 años, pero que nosotros estemos preparados para que cuando la muerte llegue a nuestras vidas, entregarnos al Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Y irnos, cerrar los ojos y saber que vamos ante la presencia del Señor. Pero ¿cómo va a cerrar sus ojos alguien que sabe que vivió una vida falsa? Alguien que sabe que vivió una vida hipócrita. Alguien, hermanos, que hizo creer a todo el mundo que era cristiano, pero realmente no era. ¿Será que va a poder engañar a Dios? A nosotros nos puede engañar. A todo el mundo podemos nosotros engañar. Yo a ustedes los puedo engañar. Porque, hermanos, sería fácil hacerles creer a ustedes algo. Pero, hermanos, ¿cómo yo voy a engañar a Dios? Si el Señor todo lo sabe. Si el Señor todo lo puede. Y lo único que uno tiene que hacer es humillarse ante el Señor. Y, hermanos, y estar preparados para la venida. Nadie, hermanos, dice que el Señor no puede tener ninguna mezcla con el pecado. Nadie que viva en pecado va a poder ver la gloria del Señor. ¡Nunca! Amén. Nunca va a ver la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nunca va a bendecir una vida que es desagradable ante su presencia. El Señor bendice a aquellos que le honran. El Señor bendice a aquellos que se santifican para Él. Pero hoy en día, hermanos, no, la gente no ve la bendición de Dios porque no, hermanos, se santifican para Dios, no honran a Dios, no glorifican a Dios. Y por eso es que el Señor no obra en sus vidas. Aquí, hermanos, cuando les tocaba con respecto al anuncio de Noé, que les avisó por obra de Dios a la humanidad que se prepararan. Hay otra nación que así se preparó. Y Dios mandó al profeta Jonás y lo envió a Nínive. Entonces empezó a esparcir la voz. Y a esparcir la voz y empezó a decirles, esta tierra va a ser destruida. 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 Y empezó, hermano, la gente, la tierra va a ser destruida. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces empezaron a pasarse la voz y la voz y la voz. Y usted sabe cómo corren los chismes. Que para eso la gente sí se apunta, para pasar la voz, para pasar el chisme y el chisme. Y entonces dice que lo supieron unos y lo fueron supiendo y sabiendo y sabiendo y sabiendo y sabiendo hasta que llegó a oídos del rey. Y dice que dijeron, rey, aquí anda un profeta de Dios diciendo que el Señor va a destruir esta tierra. ¿Qué hacemos? Y él se le prendió el foco y dijo, esto no puede ser posible. Esto es grandísimo, esto es grave lo que está pasando. Y lo que está pasando hoy en día es grave también.
Porque lo que está sucediendo en este mundo, las libertades que hoy hay, eso quiere decir de que la venida del Señor está a las puertas. Que tarde o temprano el Señor va a venir. Pero este rey entró en una gran preocupación y mandó un llamado a toda la ciudad, a un paro a todos, a toda la gente, a todo, mujer, hombre, niño, animal, que nadie podía consumir alimento, sino que todos tenían que entrar en ayuno y santificarse para Dios. Y saben, hermanos, y empezaron a clamarle al Señor misericordia, y el Señor, como es grande en misericordia, los perdonó, pero tuvo que haber un accionar en ellos. Esto quiere decir que si no hay una acción del ser humano por darse cuenta y si realmente, si el Señor hoy viniera, el Señor me mata. ¿No ha pensado eso usted? ¿Ya se preguntó? ¿Cómo es que el Señor no me ha matado? Sí se preguntan, pero no hay ni una acción. Y saben, hermanos, preparémonos. Amén. Preparémonos, porque los tiempos son peligrosos. Hoy, hermanos, es muy lamentable, pero está escrito aquí en la palabra del Señor que muchos dicen, muchos apostatarán de la fe y escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Muchos apostatarán de la fe. Muchos dejarán de creer en una gran verdad por irse detrás de la mentira. ¿Y saben cuál es lo más lamentable hoy en día de las personas? Que las personas buscan una iglesia donde les den un show. Donde, hermanos, donde hagan un sinfín de cosas, que pongan luces acá y pongan, hermanos, lo que ponen en las barras y pongan un montón de luces de a colores, hacen un gran salón y van todos a brincar. Y todos brincando, pasan toda la noche brincando y que creen que por ir a brincar toda la noche ya son salvos. Están engañados. Así no son las cosas del Señor. Así no trabaja Dios. Pero la gente quiere ir a un lugar donde le hablen, hermanos, bonito, donde no. Mira, hermanos, si va a hablar del fin del mundo, yo no voy. O hay gente que dice, ese predicador me cae mal. Estaba predicando yo en Farroca, güey. Una vez, no sé si los hermanos se recuerdan, pero algunos hermanitos llegaron a decir, es que este hermano habla muy feo, por eso no queremos ir. Es que les estamos hablando del fin del mundo. Le estamos hablando del infierno, de las bendiciones que hay de santificarse para Dios. Entonces, pero la gente no quería escuchar eso. Entonces decían, no, es que el hermano tiene que cambiar su manera de predicar. Eso es lo que la gente quería. Bueno, en ese tiempo mis hermanos eran anfitriones. Ellos fueron mis primeros anfitriones. Y gloria a Dios hoy está ahí con nosotros. Pero hermanos, ellos se aguantaron el ácido, porque todavía estamos en el Señor. Pero eso es darle gloria a Dios. Pero saben, hermanos, de que la situación es tan grave, hermanos, de que la gente no quiere que uno le diga la verdad. Pero hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder cerrar nuestros labios cuando el diablo día, hermanos, cada minuto, cada segundo está enviando gente al infierno? Cada segundo, hermanos, la gente se está perdiendo y nosotros no podemos callar, hermanos, y decirle que tengan mucho cuidado en no caer en un evangelio de engaño, en una doctrina de demonios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que usted esté siempre engañado en una mentira para que usted no escuche la verdad. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que escucharemos la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer la palabra del Señor? Nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres. El escuchar la palabra del Señor nos hace libres.
Entonces, al escuchar la palabra del Señor, entra fe en nosotros. Entonces nosotros creemos al Señor, creemos ante su palabra, creemos, hermanos, de que un día será su venida, que Él vendrá en las nubes. Creemos, hermanos, de que Cristo Jesús es el único que puede salvar. No hay mucha gente cree y dice, no, hermanito, tranquilo, es que el infierno es aquí en la tierra. Ya no, después usted muere y no hay infierno. Entonces la gente está engañada en que aquí en la tierra está viviendo su infierno. Lo que no sabe es que está viviendo un infierno aquí en la tierra y le espera otro más duro después que muera. Pero eso no se lo dice. Que está viviendo un infierno acá. No, le dicen, no, tranquilo. Esto es infierno, que la mujer lo trate mal, que el marido lo trate mal, que nadie lo quiere, que en el trabajo le hacen la vida imposible, que todas las situaciones que le pasan y le dicen, no, es que este es el infierno acá. Después cuando usted muera, usted va a ir a un gozo total. Lo único que usted tiene que hacer es seguir viniendo a la iglesia, no importa, viva su vida normal, siga viviendo normalmente como usted vive, no se santifique para Dios, no honre a Dios, no glorifique a Dios. Y hermanos, y ahí el Señor se va a encargar del resto. Usted va a ir a un descanso eterno. Pero allá, cuando llegue a la realidad, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que el no haber sido obediente a la palabra del Señor, el no haber santificado para Dios, el no haber, hermanos, glorificado a Dios, hermanos, eso va a traer graves consecuencias. Pero esa obra maravillosa solo Dios la puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Solo Dios puede hacer esa obra sobrenatural. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es decirle al Señor que nos ayude cada día. Cada día, hermanos, a que podamos mantenernos fieles ante Dios. Y así es de la manera en que nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, de esos falsos que andan, hermanos, predicando un falso evangelio, porque lo hay. Es solo, hermanos, necesario que usted un día se meta a YouTube, hermanos, y vea las cosas que hoy pasan en la iglesia. Yo no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que, hermanos, esta gente ponen bailarinas a darle un show enfrente a la iglesia. Y yo digo, ¿cómo no hay alguien que se pare y que les diga que esto es incorrecto ante la presencia del Señor? Muchas veces la gente cree que con esa forma va a agradar a Dios, cuando el Señor se agrada de un corazón contrito y humillado. Aquel que se humilla ante el Señor y le dice, Señor, yo soy, Señor, lleno de errores, pero aquí estoy ante tu presencia, Señor. Quiero honrarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte. Y ahí es donde el Señor se glorifica. Pero estamos ante un gran peligro, hermanos. Tengan mucho cuidado. Y yo se los digo, ¿saben por qué, hermanos? Porque yo los amo en el Señor. Yo no quiero, hermanos, de que un día usted se pierda. De que usted deje de creer en esta gran verdad que esta palabra ofrezca. Porque si aquí dice, hermanos, en que dice, escucharán a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Entonces, ¿lo digo yo o lo dice la palabra del Señor? Entonces eso existe. No todo lo que cualquiera que se acerque bien bonito a decirle, mire, le voy a hablar palabra del Señor, y empieza, hermanos, a darles una cátedra. Y tienen, hermanos, una gracia para poder decir las cosas. Pero saben, hermanos, no es la gracia de Dios, sino que es la gracia del diablo. Porque es el mismo demonio que les está hablando. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos como que nos dejamos engañar por cualquier cosa. Y saben, hermanos, hay que ver bien el trasfondo y pedirle a Dios.
Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a revelar si algo es de Dios o algo no es de Dios. Amén. Entonces, el Señor está con nosotros. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar alertas. Siempre, hermanos, cuando alguien lo para en la calle y quiere hablarle de la palabra del Señor, primeramente, hermanos, dígale, dime dónde. Dime dónde dice la Biblia eso que me estás diciendo. ¿Dónde está? Dame una prueba bíblica de lo que me estás hablando. Dígame usted, si usted ahorita me dice, hermano, pero dime una prueba bíblica con respecto al cielo, con respecto al infierno. No le doy una sola, le doy unas 10 o unas 15. Para comprobarle que está en la palabra del Señor. Pero yo no puedo venirle a decir a usted, no, hermanitos, tranquilos, no hay infierno. Ya un ángel me lo reveló. ¿Será? El diablo todavía es un ángel, pero es un ángel de oscuridad. Entonces tiene que ver qué ángel es el que le revela las cosas. Porque puede ser que tenga una revelación diabólica. Así se levantó uno y dijo, no, es que el Señor dijo que yo haga otra Biblia y que esta es la verdadera palabra del Señor. Y entonces, hermanos, ¿dónde queda la palabra de Dios? Entonces Dios mintió, que dijo que el que dice la palabra del Señor, que hay de aquel que le añada a la Biblia, o hay de aquel que le quite. Entonces, hermanos, y en la misma palabra de Dios dice, si un ángel te quisiera anunciar otras cosas de las cuales no fueron dadas por el Señor Jesucristo, no le creas. No podemos creerle a cualquiera, hermanos. Es que el diablo anda suelto y que el Señor lo reprenda en esta mañana. El diablo anda suelto. Pero no tampoco usted, hermanos, va a agredir a las personas. Va a llegar alguien, mire, le quiero hablar de la palabra del Señor. ¡Fuera de ti, Satanás! Y así empezar a insultarlo. No, es que no hay que agredir al ser humano. Nuestra pelea es espiritual. Entienda eso. No es contra. Cuando imagínense que entonces Jesús, cuando Jesús tenía que ir a la cruz y se le acerca a un discípulo y le dice, Señor, no vayas. Entonces vino Jesús y lo agarró y lo azotó y te reprendo, Satanás, y ¡pam! Y lo golpeó y le dio bofetadas y lo agredió y todo. No. Jesús sabía que no era él, sino que era el diablo. Y por eso le dijo, te reprendo, Satanás. Pero no reprendió al discípulo, reprendió al diablo. Entonces hoy hermanos, hay tanta locura. Ya con esto sí termino, la verdad. Hay tantas locuras que hoy, hermanos, la gente tiene tan poco conocimiento de la palabra del Señor, que yo he escuchado pastores, lamentablemente lo he hecho, he escuchado pastores que a todito, absolutamente todo, si la persona tiene un mal carácter, es enojado, dice, no, está endemoniado. Si la persona es mal hablada, está endemoniada. Si la persona, hermanos, se enoja un día, está endemoniado. No, hermanos, no es eso. Realmente la manifestación demoníaca es diferente. Pero no podemos estar afirmando, hermanos. Lo que hay que hacer es hermanos, orar. Y hermanos, y decirle al Señor, es que cuando una persona está alejada de Dios, claro, hermanos, que no, el temor de Dios y el amor de Dios no está en él, en la persona. Entonces lo que hay que orar es al Señor que tome el control de su mente, de su vida. Pero imagínense orando para que el Señor, hermanos, la libere cuando realmente no es algo natural. Es que el asunto es que nosotros estamos en este cuerpo. Ustedes saben que este cuerpo, hermanitos, este cuerpo está en el mundo, pues. Entonces llega, hermanos, un momento en que nosotros llegamos a sacarlo, o el carácter que tenemos.
Y realmente aquí nosotros todos nos vemos bien guapos, bien bonitos, sonrientes, pero que nos agarren en un ratito, hermano, que realmente no estamos bien ubicados y rápido decimos, ahora sí estoy conociendo quién es este. Pero no es que esté endemoniado, sino que es el carácter que tiene porque somos humanos. Pero realmente, hermanos, la influencia diabólica es algo espiritual. Entonces, anoche, hermanos, nosotros tocábamos algo con respecto también a lo que era, hermanos, las influencias diabólicas. No sé, bueno, ese es el tema que yo di, no sé si los hermanos dieron ese tema, pero ese tema correspondía. Y era, hermanos, con respecto a la influencia del diablo sobre, hermanos, sobre la humanidad. Y cómo, hermanos, nosotros tenemos que sobresalir y reprender toda influencia diabólica. Pero en sí, hermanos, tantas cosas que hoy en día se ven, de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque no ha de ser que un día no estemos, hermanos, bien fortalecidos en el Señor y nos vayan a convencer. Y vaya a terminar usted creyendo, hermanos, algo que no es realmente la palabra del Señor. Entonces es necesario que nosotros estemos bien pendientes, hermanos, a lo que nosotros escuchamos. Y que, hermanos, no vayamos a ser engañados. Porque si un día, hermanos, el diablo alcanza a poder engañarnos, es porque lo único que quiere es destruir su vida. Amén. Lo único que quiere es, hermanos, destruir su relación con Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Orarle al Señor siempre. Clamarle al Señor siempre. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que realmente da una pena. Pero nosotros creamos a la palabra del Señor. Creamos realmente al Evangelio de Cristo Jesús. Y esperemos siempre la venida del Señor. Porque la influencia en este mundo es de mucho peligro para la humanidad. Para cada uno de nosotros corremos un gran riesgo. Pero quiera Dios que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos proteja. Porque, hermanos, lo único que el diablo quiere es que usted no sea salvo. Y el diablo va a estar luchando y luchando y luchando hasta que lo alcance poder, hermanos, meter y llevarlo al infierno. Pero nosotros, hermanos, ya hemos creído a una palabra que sabemos que es cierta y que no hay ninguna mentira, sino que es una realidad. Entonces tenemos que afianzarnos de este evangelio que hemos aprendido, que es de Cristo Jesús. Y es el que nos va a dar la fuerza para luchar contra toda adversidad. Yo no sé, hermanos, cuáles sean las luchas que usted tenga. Yo no sé contra qué usted está luchando, hermanos. Muchos luchan en los sueños, que no pueden dormir porque el diablo los quiere atormentar. Muchos con problemas familiares, muchos con problemas económicos, muchos con situaciones tan difíciles que lo único que el diablo quiere es, hermanos, alejarlo del Señor. Pero yo les hago un llamado en esta mañana, que le oremos al Señor. Y que reprendamos toda artimaña diabólica y que Él tome el control de nuestras vidas. Y que el Señor nos guarde, hermanos, en nuestro proceder en esta tierra, hasta que sea la venida del Señor, o sea que muramos. Pero que sea que venga Cristo, o que muramos, que veamos la gloria de Dios. Eso es lo único que tenemos que pedirle a Dios. De ahí el diablo va a querer, hermanos, afanarnos en las cosas de este mundo. Y ahí anda la gente preocupada en los quehaceres del mundo, en conquistando el mundo, cuando ningún beneficio le tendrá
para con su vida, sino que lo que nosotros tenemos que anhelar es que el día que muramos podamos estar en la presencia del Señor y llegar a ese lugar, hermanos, que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Le oramos al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, cierre sus ojitos por un instante y orémosle al Señor. Si usted, hermanos, está atravesando por cualquier ataque del enemigo, en esta hora encomiende su vida en las manos del Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Abra sus labios, hermanito. Abra sus labios y dígale al Señor que el Señor tome el control de su mente, que el Señor tome el control de su vida y que usted, hermano, pueda ver la gloria de Dios. Es tan grande la influencia que amenaza